Un deportivo saludo a todos nuestros oyentes, fanáticos de la lucha libre profesional. Estamos una vez más aquí en Twinner Talk y en esta ocasión vamos a hablar un poco de NXT. ¿NXT es parte del main roster? ¿Es la tercera marca? ¿O sigue siendo un territorio de desarrollo? Todo esto y mucho más hablaremos a lo largo del vídeo y en esta ocasión cuento con tres compañeros. En primer lugar, Miguel Ángel Tomás. Miguel. Hola Jesús, pues ya estamos aquí de vuelta, esta vez para tratar un tema muy interesante y en el que hay un debate que lleva mucho tiempo flotando sobre la comunidad de wrestling. No tengo ni idea de qué opinan mis compañeros y estoy deseando oír. En segundo lugar tenemos a Alejandro Rosa. Muy buenas, Jesús. Pues nada, una vez más aquí. Un placer estar de vuelta en Russell Talk. Y hablando de NXT, que es una de las marcas más influyentes en lo que a wrestling se refiere a día de hoy. Un placer escuchar y espero ver los distintos puntos de vista que tienen mis compañeros. Y por último tenemos a Sergio Rodríguez. Buenas, otro día más aquí en Junior Talk y hoy pues hablar de NXT, ¿no? Que ya va siendo hora de hablar un poquillo de él. Bueno, NXT. Nos remontaríamos al año 2010 cuando WWE dejó de emitir su versión de ECW y creó una especie de competición donde había pruebas, donde unos novatos, entre comillas, tenían que superar esta serie de pruebas y el ganador de estos novatos llegaría al main roster con una oportunidad titular, siendo el más destacado de ellos Wade Barrett, quien debutó junto a los Nexus. Tan solo hubo, si mal no recuerdo, 4 temporadas, que me corrijan mis compañeros si me equivoco después. Y, y bueno, al final Triple H acabó cambiando un poco el concepto y fusionó la antigua FCW, que era el territorio de desarrollo de WWE, la fusionó con NXT, creando el NXT tal y como lo conocemos hoy día, a partir de 2012. Crearon su propio campeonato, empezaron con los takeovers, que son como su especie de pay-per-views, y aproximadamente desde el 2016, con fichajes grandes como Nakamura, posteriormente con el feudo de Gargano y Ciampa, poco a poco NXT ha ido cogiendo cada vez más popularidad. Incluso en Survivor Series 2019 llegaron a participar. Y a día de hoy tenemos esta pregunta de ¿qué es a día de hoy NXT? ¿Sigue siendo un territorio de desarrollo? ¿Es parte del main roster? ¿Qué opináis vosotros, compañeros? Bueno, yo primero quería decir que, si no recuerdo mal, hubo una quinta edición del concurso de NXT, que fue el NXT Redemption en el que concursaron participantes fallidos de otras ocasiones. Una idea ya que era un poco como... se notaba un poco que el formato empezaba a cojear un poco. La idea puede que en principio no fuera mala y había algo ahí de tema espectáculo que podían no funcionar mal, la gente quizá no siguiera tanto el wrestling, pero acabó resultando un poco de desastre y normal que decidieran cancelarlo y formar el NXT un poco como conocemos hoy día, aunque lógicamente se han pulido muchas cosas desde entonces hasta ahora. Yo sobre todo recuerdo como un periodo de boom impresionante en 2014, que fue cuando Adrian Neville, Sami Zayn, Tyler Breeze se pusieron al mando de este NXT antiguo y fue cuando dieron el famoso combate, por ejemplo, entre el four-way que tuvieron Tyler Breeze, Adrian Neville, Tyson Kidd y Sami Zayn, que fue algo increíble, uno de los primeros takeovers, porque además ese fue el año del primer especial de NXT, se llamó Arrival, a partir de ahí todos fueron takeovers. Y a final de ese año fue el mítico ya Adrian Neville contra Sami Zayn, que mucha gente calificó como 5 estrellas y demás. Fue un combate muy, muy sonado. Yo recuerdo ver ese combate poco después de cuando se celebró, disfrutarlo muchísimo y luego ver que la gente se había vuelto totalmente loca con ese combate en internet y demás, y todos lo estaban criticando como algo totalmente histórico. Yo creo que 2014 eso fue el mayor cambio que yo he visto. A partir de ahí llevó un ascenso más o menos gradual e ininterrumpido hasta que
que en estos últimos años parece que su ascenso se ha frenado, incluso puede que haya tenido una pequeña línea descendente en cuanto a popularidad. Yo por lo menos ahora mismo el producto de NXT no me produce un hype especial. Y hablando de su situación respecto al resto de la empresa, creo que ahora mismo tiene un puesto ambiguo en cuanto al territorio de desarrollo o marca propia. Y creo que ese puesto ambiguo lo tiene no por otra cosa, sino porque la propia empresa le conviene que esté en esa situación ambigua, que no sea ni territorio de desarrollo del todo, ni main roster del todo, que se vea como un producto diferente al de Raw y SmackDown, por eso no participa en el draft, ni en ningunos otros, ni en los otros eventos conjuntos que hacen Raw y SmackDown. Quieren que sea como algo aparte, pero tampoco quieren que sea un territorio de desarrollo que se vea totalmente inferior a Raw y SmackDown, porque tampoco les conviene en cuanto a sus audiencias. Bueno, sí, también. Yo tengo aquí los datos y sí, fueron 5 temporadas de NXT como serie de televisión. La última fue tal Redemption, que no llegó a su fin, siendo el ganador así proclamado, última persona que ganó, vamos a llamarlo así, Derrick Bateman, conocido como ahora como EC3. Y bueno, sí, yo veo, comparto muchos de los puntos que ha dicho Miguel Ángel sobre la popularidad de NXT en 2014 con los NXT, con esa victoria de Adrian Neville, cuando todavía era conocido como Adrian Neville y no le recortaron el nombre en ese combate de escaleras contra Bodalas, momentos tan icónicos como Kevin Owens destrozando a Sami Zayn, la llegada de Finn Balor a NXT. Esos fueron los momentos en los que NXT empezó a decir, oye, somos un producto a tener en cuenta. Y ya cuando WWE parecía que empezó a apostar por ello, fue con la contratación de Nakamura, porque yo no recuerdo nunca que una contratación para NXT ya había muy importante, como el propio Kevin Owens, Finn Balor, Kenta y un montón, Adam Cole. Nunca ha sido presentado con el bombo que se le dio a la llegada de Nakamura a NXT. También hay que recordar que parte de la popularidad de NXT vino dada por la fantástica división por parejas que ha tenido. Esos Gargano, esos DIY contra The Revival, Revival contra American Alpha, esos ayudaron a la marca a elevar su popularidad. Y en cuanto a lo de la situación actual como tercera marca, pues sí, es un tanto difusa la situación. Yo creo que es que ni WWE sabe siquiera lo que va a hacer con NXT, no sabe si quiere apostar por ella. Parecía que sí el año pasado cuando decidieron incluirla en el combate en Survivor Series, pero luego parece que se han echado atrás. Tampoco los ratings que han tenido desde que se fueron a USA, creo que a USA, ¿no? Corregidme si me equivoco. Tampoco han sido los que se esperaría WWE. O sea que es un tanto confusa la situación. Pues bueno, mi punto de vista sobre NXT, en 2012 cuando se creó el formato actual que conocemos hoy día como NXT, pues tuvo su boom, por así decirlo, ¿no? Porque era algo como novedoso, ¿no? Una especie como de tercera marca o desarrollo, entre comillas, ¿no? Con su propio pay-per-view, con sus propios títulos, y el formato que tenía, pues, se hizo para los fans, ¿no? Algo novedoso. Y pues, bueno, que también caló en la gente, pues también por sus fichajes top, por así decirlo, tipo como Sami Zayn o Kevin Owens o Neville, ahora conocido como Pac, ¿no? Y también aparte cada X tiempo pues iban subiendo el main roster, ¿no? Y estos iban siendo suplidos por otros fichajes top, como Nakamura o Owen o Ciampa o Gargano, hasta que más o menos llega como ahora. Como bien habéis dicho ustedes, ahora mismo los ratings no están muy allá, no, pues más que nada porque compite con un Elite y yo creo que es una clave importante que últimamente a lo mejor tienen tan bajos ratings porque pienso yo
que al All Elite quedarse con algunos fichajes, a lo mejor estos fichajes iban a terminar en NXT si no hubiera existido. Y con eso suplir subidas y bajadas, pero como no las hay, pues la empresa no quiere quitarle las estrellas top a NXT como Gargano o Champ para subirlo, porque no tendrían con quién suplirlo. Y como están casi siempre los mismos, pues eso es lo que pienso yo que hace que tenga tan bajo rating, no sé lo que pensáis ustedes. Bueno, yo, fuera de las audiencias y volviendo a lo de si es territorio de desarrollo o main roster, yo creo que actualmente, y aunque esto que voy a decir sé que le va a doler a muchos fans, a mí en parte me duele también un poquito, pero a día de hoy NXT sigue sin ser parte del main roster. ¿Por qué? Tan sencillo como NXT no forma parte del draft, no está al mismo nivel que Raw y SmackDown, sino que hacen ascensos, como que están en algo por debajo y tienen que ascender a SmackDown y Raw. Y luego, aparte de esto, no participan, salvo Survivor Series 2019, que se ha demostrado que simplemente fue para subir las audiencias, salvo ese pay-per-view, NXT no participa en ningún pay-per-view del main roster. Si realmente estuviéramos hablando de una tercera marca del main roster, algo así como lo que fue ECW en su momento, en WrestleMania, en Royal Rumble, en SummerSlam, veríamos defenderse al campeonato de NXT o algún combate de NXT, cosa que no vemos. Pero sin embargo, tampoco diría que NXT es un territorio de desarrollo. Tan sencillo por el hecho de que ellos reconocen que fichan a estrellas veteranas internacionales, como fue el caso de Nakamura, o el hecho de que han descendido, por así decirlo, entre comillas, a Finn Balor a NXT. Y Finn Balor no es ningún novato, él no necesita un territorio de desarrollo. Yo creo que WWE vende a NXT, como vosotros habéis dicho, algo intermedio entre el main roster y un territorio de desarrollo. Concretamente pienso que para la mentalidad monopolista de WWE, ellos son la gran empresa, son la cúspide de la lucha libre y por debajo todos son pequeñas empresas independientes. Y para ellos NXT es la empresa independiente, entre comillas, más grande de todas ellas. Es como el paso que hay en intermedio, están por encima de todas las demás empresas, pero todavía no llegan a ser parte del main roster de WWE. Todavía no llegan a la altura de Raw y SmackDown. No sé qué opináis vosotros. Yo pienso igual, porque si al menos si, más o menos igual, porque si fueran parte del main roster, como bien has dicho, como incluirían un combate en un PPV de la empresa, como por ejemplo, yo que sé, en SummerSlam o en Extreme Rules, pues añadirían un combate por el título o un combate sin el título normal. Pero también quiero decir que esto es, si NXT dejase de ser territorio de desarrollo, entre comillas, y lo pusieron como main roster. Aparte de eso, yo creo que quitarían los takeovers, ¿no? Como ya es parte del main roster, como que no hacen falta, ¿no? Se implementan en los pay-per-view de las empresas, ¿no? Digo yo. Claro, Yo es sí. que Sí, sigue, sigue, amiga. De acuerdo, yo es que creo que no acabáis de... No sé si me he expresado del todo bien. Creo que WWE no es que no se atreva a hacer NXT como parte del main roster o no acabe de dar ese salto o haya regulado. Simplemente es que le conviene o cree que le conviene de alguna forma el tener a NXT en esa posición ambigua. Realmente creo que hay, o por lo menos en su momento, hace un par de años, año y medio así, había mucha gente que seguía NXT y no seguía el producto semanal de Raw y SmackDown, porque el producto de NXT les resultaba más ligero, más fácil de consumir. Y creo que a WWE, por esas cositas, le resulta más cómodo mantener NXT como una especie de producto aparte que como algo integrado dentro del producto general de su main roster. O sea, no es que creo que WWE no se haya atrevido a dar el paso o no quiera que NXT acabe de dar el paso porque les conviene tenerlo como territorio de desarrollo. Creo que lo que les conviene es tenerlo en una posición intermedia. Muchas veces NXT ha sido también un poco la forma de WWE de coger buena parte del gran producto independiente de la escena, especialmente estadounidense, pero casi mundial, del wrestling, juntar allí a buena parte de los luchadores independientes más exitosos
y enfrentarlos entre ellos en un producto que está concentrado todo en una misma network, en WWE Network. En ese momento, ahora se emite en UFC Network, pero en ese momento se emitía solo en WWE Network. Y eso lo concentraba todo en un mismo producto que era muy fácil de consumir para los fans y que además estaba todo junto. Entonces era más fácil de seguir, peleaban todos por un mismo título y era eso, como un producto independiente, como el wrestling independiente, pero las figuras más importantes, reunirlas en un mismo sitio para que pelearan y fuera un producto fácil de consumir. Y creo que en parte WWE no quiere que pierda ese concepto de ser como wrestling independiente. Si estuviera tan integrado en el main roster, se vería como eso, como una marca más, aparte de Raw y SmackDown. Y eso tampoco le acaba de convenir porque hay mucha gente que eso no sigue Raw ni SmackDown, pero sí sigue NXT. Y ese es el problema de WWE y por el que no quiere que se convierta en una marca principal. Luego, por otro lado, está el tema de las audiencias que ya habéis comentado, que simplemente creo que WWE, bueno, de esto estamos todos de acuerdo en su momento, lo tengo claro, que WWE sacó los miércoles su programa semanal a televisión de NXT, porque empezaba All Elite a sacar su programa semanal de televisión los miércoles. Pero aún así, yo no descartaría que WWE habría acabado incluyendo de todas formas el programa de NXT a televisión, aunque la entrada de All Elite a televisión lo acelerara, porque lo habría visto un proceso lógico y que le habría dado más dinero, pero no por ello tampoco tiene por qué ser main roster. Quiero decir, ellos están muy cómodos manteniendo esa posición ambigua. Ese es el centro de mi razonamiento. A partir de ahí articulo el resto. Creo que el tener a NXT en esa posición más cómoda es lo que más le conviene a WWE y por eso no lo va a cambiar en un futuro. Sí, yo sí te entendió. Lo que lo que se intenta es como darte un producto indie concentrado para la gente que es más casual y que no quiere seguir 340 empresas independientes de wrestling independiente americano, pero sí puede seguir una y que son 1 hora o 2 horas semanales, y eso sí lo puede seguir la gente. Pero es que lo que ha pasado es que NXT ha perdido ya esa esencia que tenía de indie descafeinada. Ahora es más como un producto de main roster descafeinado, que yo creo que es uno de los culpables de que haya perdido tanta audiencia, porque seguramente yo creo que si NXT hubiera seguido con el patrón que seguía de anteriormente, antes de que se volviera tan main roster, yo creo que hubiera tenido más audiencia. Y más si no estuviera los miércoles compitiendo directamente con All Elite, que es algo nuevo. Lo que yo quiero decir es que NXT ha perdido la magia. Ha perdido la magia que le hacía ser tan característico y que por lo menos a mí, pues me encantaba ver. Me encantaba ver a Gargano, a Ciampa. Pero ahora el producto no me interesa, la verdad, demasiado. Sí, la verdad es que son muchos como la gente como tal y como Alex los que piensan que NXT se está convirtiendo en un Raw y SmackDown barato. O sea, desde que es cierto que desde que empezaron en televisión están tirando mucho de algo que pasa mucho en el main roster, que es terminar los combates en descalificación, el buqueo 50-50, dejar un poco de lado las historias de largo plazo y buscar audiencias. Eso es algo que no podemos negar, es algo que está pasando en NXT, a algunos les gustará más y a otros les gustará menos. Y bueno chicos, vamos a jugar ahora a ser un poco bookers de WWE. Una pregunta para todos. Si dependiera de vosotros, ¿vosotros actualmente incluiríais a NXT en el draft? Si lo incluye en el draft, entonces ya lo que conoceríamos como la subida, por ejemplo, yo que sé, alguien sube en enero, por ejemplo, Ciampa, llega enero, sube. Y después en marzo sube Gargano. Y así sucesivamente, eso ya lo dejaríamos de ver así, porque ya entonces esperarían a la fecha del draft. Eso sería una de las consecuencias de que se incluyeran en el draft. Yo en verdad no lo incluiría por eso, porque así ya puedes subir al main roster a quien necesites en cada momento. Eso es lo que yo pienso. Yo no lo incluiría. Si es que al final todo esto gira también en torno al concepto de considerarlo main roster o no, o algo aparte, que no es ni main roster ni territorio de desarrollo.
Yo creo que podría aportar hasta cierto punto, ya no por el tema de que hacen ascensos, sino de que también hay descensos, el considerarlo como parte del draft para que pudiera haber algo de rotación y mandar allí luchadores que crees que podrían aportar más en NXT que en Raw o SmackDown, como han hecho con Finn Balor o con Breezango también. Quiero decir que no es algo totalmente de nuevo. De hecho, en 2014 mandaron a un montón de gente. Bueno, creo que incluso en 2013 empezaron ya a mandar gente, a Michael McKillicuddy, al futuro Bray Wyatt, a Tyson Kidd. Ha habido gente que ha subido al main roster y luego ha vuelto a ir a NXT para revitalizarse con nuevos personajes y volver revitalizados al main roster hasta cuando NXT era algo mucho más pequeño. Entonces, ahora mismo que el concepto es incluso no ya que algunos luchadores puedan ir de main roster a NXT para volver al main roster revitalizado, sino que parece que la idea es que incluso haya luchadores que no salgan de NXT o que vayan del main roster a NXT a hacer carrera allí directamente sin un propósito de volver, al menos a corto plazo, al main roster. ¿Por qué no tampoco incluirlos en el draft? Además, creo que les expondría un poco y le daría algo más de publicidad para la gente que solo ve Raw o SmackDown. Creo que no sería una mala idea del todo incluirlos. De hecho, además también hay traspasos intermarcas fuera del draft. Lo hemos visto varias veces, sobre todo estos últimos años, que ha sido un poco caótica la división de marcas. O sea, lo que ha dicho Sergio de esos ascensos que se seguían haciendo en periodos extraños, se podría seguir haciendo. En realidad no habría ningún problema. Yo creo que poquita gente se quejaría. Así que no veo tampoco motivos por lo que no incluir NXT dentro del draft, salvo eso, el querer mantenerlo fuera de la idea mainstream de WWE como Raw y SmackDown. Yo tampoco vería mal la inclusión de NXT en el draft, pero tampoco lo vería una decisión acertada del todo, porque no es porque sea una mala decisión o una buena decisión, sino porque los fans verían como que esa superestrella no ha logrado triunfar en las grandes ligas, no ha conseguido ganar títulos, tener carisma, no ha conseguido nada. Y como no tiene reacción, pues se la manda a NXT. Y a NXT, pues, si se revitaliza con un nuevo personaje, como pasó antes con, por ejemplo, Cesaro. Cesaro también fue un ejemplo de los que bajaron. Tyson Kidd, Michael McKillicuddy, como ha dicho, Bray Wyatt, toda esa gente, pues sí, pero es que con el concepto que se tiene actualmente de NXT, pues tampoco puedes intentar hacer eso, porque sí que ha funcionado, por ejemplo, con gente como el claro ejemplo que se me ocurre es Valor. Valor en el main roster estaba haciendo poco y nada. Ganaba títulos, sí, pero tampoco tenía mucha importancia. Y ha bajado y se ha vuelto una superestrella. Ha encontrado un nuevo personaje, ha encontrado su orientación. Pero yo tampoco vería bien la participación de NXT en el draft más allá de casos puntuales de que sean 3 o 4 superestrellas que bajen y 3 o 4 que suban. Cuando sean momentos en los que se necesite un cambio generacional y un refuerzo de la plantilla de NXT. Pues yo realmente no sabría responder a esta pregunta de si meterle o no en el draft. Yo creo que solamente metería a NXT en el draft en caso de que den el paso a considerarle tercera marca del main roster. En caso contrario, yo creo que por ahora no lo metería en el draft. Y bueno, esto me lleva a otra pregunta más para vosotros. ¿Os gustaría, o mejor dicho, vosotros incluiríais una o algunas luchas de NXT en los pay-per-view del main roster, como SummerSlam, Royal Rumble o WrestleMania? Yo la verdad es que no. Te explico. Porque NXT ya cuenta con su formato de pay-per-view. El formato de pay-per-view de NXT, de los takeovers, ha funcionado y sigue funcionando. Los takeovers son unos eventos impresionantes. Son unos eventos que no son ni demasiado largos ni demasiado cortos, con sus 5 combates de cartelera y que normalmente suele haber un combate que sea espectacular. Actualmente, pues no están a su mayor nivel. No estamos en la mejor época de los takeovers, porque de lejos quedan los takeovers Ontario, los takeovers, por ejemplo, takeover 100 y todos esos tipos de take, o los takeovers Brooklyn, pero
yo creo que arruinaría parte del formato de NXT, que hicieran combates en el main roster, en los pay-per-view grandes. Yo tampoco lo metería, pues básicamente, como ha dicho Alejandro, pues ya tienen sus propios eventos, ¿no? Y entonces si ya metes combate de NXT en un evento del main roster, pues ya perdería un poco de sentido tener que tuvieran sus propios eventos, ¿no? Que ya si participan en el main roster para que meterlos, para tener eventos, ¿no? Lo que sí es como hacen ahora mismo, ¿no? Que alguna superestrella tiene como participación en el Royal Rumble, eso yo sí lo veo bien, porque si le da como publicidad a la marca, ¿no? Pero yo, salvo eso caso puntual, yo no metería combates en el evento del main roster. Bueno, hay que tener en cuenta que esta idea tampoco es totalmente novedosa y, por ejemplo, en el último WrestleMania hemos visto un combate, por ejemplo, femenino de NXT, en el que vale que la aspirante al título era Charlotte Flair, que es una luchadora del main roster y demás, pero la campeona era totalmente de NXT y realmente apenas se había mostrado en el roster principal, salvo por el tema de Survivor Series que se había hecho conjunto ese último año. Pero fue un combate por uno de los títulos máximos de NXT prácticamente y se dio en un mismo WrestleMania, ¿vale? Que era un WrestleMania especial, pero eso ocurrió, quiero decir, es algo casi del presente. Y yo no veo por qué en circunstancias especiales no se podría volver a repetir algo similar, de defender un título de NXT en un evento grande de WWE. Creo que ayuda de nuevo a la difusión de la marca y, y de hecho creo que es positivo a todos los efectos. Luego, aparte que NXT mantenga sus takeovers y demás, yo tengo mis más y mis menos con el sistema de los takeovers. Creo que no está mal el formato de 5 combates en una duración relativamente larga, en los que puedes dar duración buena a los 5 combates sin que tengas que lastrar a veces, como pasa en los pay-per-views habituales de WWE, el tiempo de alguno de los combates para que te acabe cuadrando en una duración razonable todo el pay-per-view. Creo que para eso, para diferenciarse del main roster, no está mal el formato de 5 combates, dándole duración a todos. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que eso a veces quita un poco de exposición al resto de luchadores de la marca, al midcard, al local, un poco de NXT, porque sí que hay mucha gente, sobre todo ahora que NXT ha perdido un poco de su hype, que solo ve los takeovers, y entonces pues, hay muchos luchadores que pasan un poco desapercibidos por esto. Pero bueno, más allá de eso, que al final depende más del producto, de cómo consumen los aficionados el producto, que del producto en sí. Creo que no hay nada de malo en que NXT tenga algunos combates en pay-per-views importantes de WWE para poner su producto, pero tampoco creo que fuera de todo positivo para la idea que quiere mantener WWE del producto de NXT, que participa regularmente en todos sus eventos como si fuera una tercera marca a todos los efectos. De nuevo, creo que WWE va a seguir buscando esa ambigüedad porque les conviene. Bueno chicos, y para finalizar este vídeo, os quería preguntar vuestra opinión general sobre todo esto y qué es lo que vosotros haríais con NXT. ¿A vosotros os gustaría que siguiera tal y como está o lo convertiríais en la tercera marca del main roster? Tener en cuenta que convertir a NXT en tercera marca conllevaría algunos cambios importantes, como por ejemplo la creación de un campeonato mundial. Sí, bueno, yo voy a ser el primero de hablar así para antes de terminar. Y voy a hablar antes relacionado con el título de NXT. Como ya has dicho, se tendría que convertir el título de NXT se tendría que convertir en un mundial. Pero yo creo que los títulos de NXT ya han empezado con con esa evolución. Es la evolución natural que tienen que seguir los títulos de NXT. Por ejemplo, como ya acabamos de mencionar con Rhea Ripley y Charlotte Flair con el combate en WrestleMania, que Charlotte Flair pudo elegir entre el campeonato de Raw, campeonato de SmackDown y campeonato de NXT. Yo creo que la evolución lógica es que sea el siguiente campeonato que dé ese paso sea el de NXT, porque nombres importantes no le faltan. Tenemos a Adam Cole, Tommaso Ciampa, Drew McIntyre, Bobby Roode, Nakamura, que ahora mismo en el main roster hay algunos pues, que no tienen tanta relevancia. Bueno, Drew McIntyre pasó al revés, tuvo más
ha tenido más importancia en el main roster que cuando fue campeón de NXT. Pero yo creo que por nombre y por historia al título de NXT no le falta solo que digan es un título mundial para que lo consideremos como tal, porque por nombre y por historia y por defensa y por prestigio, salvo 3 o 4 manchas puntuales que tiene la historia del título, es un título muy prestigioso, con una historia prácticamente impecable. Yo si lo pusieran en NXT como mundial y se catalogase como mundial y ya sin coger más relevancia, yo no vería con malos ojos que fuese main roster en NXT. O sea, siempre y cuando le den a NXT otra vez ese toque por lo que se hizo famoso en su tiempo. Y encima aparte añade que se convertiría los títulos en masculino en mundial y un poquito más que coma, un poquito más de relevancia, como bien ha dicho el compañero Alex, campeones no ha faltado. Que hemos tenido, como bien ha dicho Ruth, Nakamura, McIntyre, Andrade, etc, que no le vendría mal que se catalogase tampoco como campeonato mundial. Yo creo que así, incluyéndolo en el roster, ofreciendo un poquito de más producto y con ese cambio a campeonato mundial, yo creo que podría enganchar, por así decirlo, a esa fanaticada que ha dejado de seguirla, como bien se ha dicho antes, porque lo ve como un SmackDown o un Raw normal y corriente. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo voy a intentar ser breve, pero creo que queden una serie de cosas claras. Lo primero es que no es lo mismo el título femenino de NXT ahora mismo que el título masculino de NXT. No ya por cómo funcionan en cuanto a presencia en la propia marca de NXT, sino a cómo funcionan los propios títulos de WWE. Y se da el caso de que WWE, aparte del título por parejas de femenino, no tiene títulos secundarios femeninos. No existe su concepto de título individual secundario femenino. Por eso creo que es más fácil que el título femenino de NXT sea considerado como un título principal, porque no hay unos títulos secundarios femeninos individuales. Pero no es el caso del título máximo de NXT, porque sí que hay un título intercontinental, hay un título de los Estados Unidos, y como tal, el título de NXT puede ser encasillado un poco en esa categoría de título secundario masculino individual que sí hay en WWE, que no se puede utilizar para el título femenino de NXT, porque esa categoría no existe, y además los títulos femeninos de WWE rara vez se les llama mundiales, aunque poco a poco está claro que van adquiriendo una situación similar a los mundiales. Claro, pero sigue existiendo ese problema. No tienen unos títulos por debajo sobre los que destacar como título principal sobre un título secundario. Al no tener un título secundario por debajo, se les sigue viendo como algo que no destaca especialmente. Sigue siendo una división, la división femenina en WWE para los propios directivos de WWE, pese a que le den importancia, sea el main event de varios pay-per-views, sigue siendo una división. Realmente no le acaban de dar ese último impulso y precisamente por eso tienen más fácil el título femenino de NXT ponerse a la altura de los títulos femeninos que el título masculino de NXT ponerse a la altura de los títulos máximos de WWE. Teniendo en cuenta esto, creo que no sería una mala decisión impulsar más el título masculino de NXT, pero entiendo que ahora mismo, sobre todo con la situación actual de NXT, les es bastante complicado. Precisamente por eso han tenido que tomar el título Valor después de una serie de lo que yo opino que son decisiones un poco cuestionables, como lo de forzar un poco aquel doble campeonato de Keith Lee. Me encanta Keith Lee, quiero que eso quede ante todo. Me parece un luchador excepcional en todos los sentidos, pero creo que la decisión fue algo forzada, no quedó bien y quedó menos bien todavía que la primera de cambio la perdiera contra alguien que acababa de llegar y que ese alguien además cuando ganara el campeonato supiera que estaba lesionado y tuviera que quitarle el campeonato nada más lo ganara. Creo que fueron una sucesión de decisiones bastante cuestionables y que han llevado a un punto en el que el campeonato de NXT precisamente no está en su mejor momento para intentar dar ese salto. Así que habrá que ver cómo se recompone el título de NXT después de este pequeño periodo de transición que está sufriendo, un poco accidentado, para ver si tiene la categoría suficiente para ser considerado título mundial o no. Y por supuesto, de esto dependerá también el futuro de la marca en general.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado este vídeo. Si es así, dejadnos un buen like, suscribíos si es que no lo estáis, seguidnos en nuestro Twitter, @twinner_talk, y como suelo decir, si alguien que viva en España está interesado en entrar a nuestro grupo de WhatsApp donde hablamos en el día a día de la lucha libre, que deje un comentario en este vídeo o que contacte con nosotros vía Twitter. Y como decía, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Adiós.